Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con información clave sobre lesiones de mano y muñeca. Son bastante comunes. Sí, exacto. Usamos unas notas que nos compartieron. La idea es entender rápido cuáles son las principales, por qué pasan y, bueno, cómo se manejan en general. A ver, ¿qué tenemos? Exacto. Y ojo, que no son cosas menores, ¿eh? Representan una parte importante de las consultas en urgencias. Claro. Y pueden afectar muchísimo la vida diaria. Vamos a ver un poco de todo. Fracturas, problemas de tendones, nervios. Perfecto. Arranquemos entonces con las más, digamos, frecuentes. Las fracturas del radio distal. O sea, el hueso del antebrazo, pero la parte que está pegadita a la muñeca. Ajá. Fíjate que son como el 15% de todas las fracturas del brazo. Un montón. Muchísimo. ¿Y el 17% de las visitas a urgencias por fracturas en general? Increíble. Y la demografía es interesante, ¿no? Más comunes en mujeres de 40 a 60. Se asocia mucho a la osteoporosis, que el hueso está más frágil. Sí, eso en ese grupo de edad. Y luego en jóvenes también. Pero ahí es más por caídas fuertes, de alta energía, digamos. Claro, un golpe distinto. Y es súper importante entender que el problema no es solo el hueso roto. Va más allá. El tema es la función. La movilidad, claro. Exacto. Recuperar que la muñeca se mueva bien. Y para eso, a veces basta con inmovilizar, con un yeso. Pero otras veces, se necesita cirugía, para que todo quede bien alineado. Bien. Y dentro de estas está la famosa fractura de Colles. Esa es cuando el extremo del radio se rompe y el fragmento, el pedacito roto, se va como para atrás, ¿no? Hacia el dorso de la mano. Justo así. Lo típico es la caída sobre la mano extendida. Uno se cae y pone la mano casi por instinto. Es un reflejo, sí. Pero, claro, toda la fuerza del impacto va directo a la muñeca. Y se nota, ¿no? Dicen que deja una deformidad como en dorso de tenedor. Sí, es bastante característico. Y el tratamiento, pues, depende. Si no está muy desplazada, un yeso puede ser suficiente. Pero si es inestable, si el hueso se movió mucho, ahí sí, cirugía. Entendido. Y luego está como su opuesta, ¿no? La fractura de Smith. O Goyrand-Smith. La imagen espejo, digamos. Exacto. Aquí el fragmento se va para el otro lado, hacia la palma. Y la causa suele ser caerse con la mano doblada hacia adentro, en flexión. Cierto. Y la deformidad aquí la llaman en pala de jardinero. El manejo es similar, ¿eh? Yeso o cirugía según qué tan estable esté la fractura. Ok. Ahora, una que suena más compleja. La fractura de Barton. Ah, sí. Esta es interesante porque lo fascinante aquí es que la fractura afecta la articulación. La línea de fractura entra en la superficie articular del radio. O sea, no solo se rompe el hueso, sino la parte que roza con otros huesos. Exactamente. Imagina una bisagra, la muñeca, y la grieta está justo en la superficie de la bisagra. Eso la hace muy, muy inestable por naturaleza. Claro, me imagino. Puede ser dorsal o volar, o sea, hacia atrás o hacia la palma. Pero casi siempre, por esa inestabilidad, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Hay que operar para poner los fragmentos en su sitio perfecto y fijarlos, usualmente con plaquitas, tornillos, para que la articulación quede lisa otra vez. Tiene sentido. Bueno, dejamos las fracturas grandes de la muñeca y pasamos a los huesos de la mano. Se oye mucho de la fractura del boxeador, ¿no? Por dar un puñetazo. Sí, ese es en el quinto metacarpiano, el hueso del nudillo del meñique. Pero aquí nos vamos a centrar en unas de la base del pulgar, la de Bennett y la de Rolando. Correcto. La de Bennett es una fractura que también entra en la articulación, pero es, digamos, más simple, una sola línea. La de Rolando es más complicada, es conminuta, o sea, el hueso se rompe en varios pedacitos en la base del pulgar. Vaya. Y la complejidad, el tema aquí, es que afectan la base del pulgar. Y el pulgar es esencial para casi todo lo que hacemos con la mano, ¿no? La pinza. Totalmente. Agarrar cosas, escribir. Exacto. Por eso es vital que estas fracturas queden perfectamente alineadas. Y eso, a menudo, significa cirugía. Fijarlas con tornillitos, agujas especiales, a veces plaquitas. Entendido. Bueno, ya vimos huesos. ¿Qué pasa con los tendones? Mencionaste algo de eso. Sí, hay problemas comunes ahí también. Por ejemplo, la tenosinovitis de Decker-Vein. Suena complicado. ¿Qué es? Es una inflamación. Tenemos una especie de túnel, una vaina, por donde pasan dos tendones del pulgar, justo en el lado de la muñeca,
del lado del dedo gordo. Pues esa vaina se inflama. Y duele, me imagino. Duele ahí, en la base del pulgar, sobre todo al moverlo o al hacer fuerza de agarre. Hay una maniobra, la prueba de Finkelstein, que si da positiva, nos orienta mucho al diagnóstico. ¿Y quiénes suelen tener esto? Fíjate que es más común en mujeres entre 30 y 50 años. También se ve bastante en el posparto. Ah, claro. ¿Por levantar al bebé repetidamente, quizá? Exacto. Ese movimiento repetitivo de cargar al bebé con el pulgar extendido es un factor de riesgo clásico. Y en general, cualquier actividad con movimientos repetitivos del pulgar y la muñeca. ¿Y el tratamiento? Se empieza por lo conservador, lo más sencillo. Una férula para inmovilizar el pulgar y la muñeca, y antiinflamatorios como el ibuprofeno. Pero si eso no funciona, si el dolor sigue, Cirugía. a veces sí. Es una cirugía pequeña, ambulatoria, para liberar esa vaina apretada y darles espacio a los tendones. Bien. Y otro clásico. Este sí que lo oye uno por todas partes. El síndrome del túnel carpiano. Uf, sí. Ese es súper frecuente. Aquí el problema es otro túnel. El túnel carpiano en la muñeca, por donde pasa el nervio mediano y varios tendones. ¿Y qué pasa ahí? Pues que el nervio mediano se comprime, se aprieta ahí dentro. A veces no se sabe bien por qué, es idiopático. Otras veces se relaciona con el embarazo, con el hipotiroidismo o, de nuevo, los movimientos repetitivos de la muñeca. ¿Y los síntomas? ¿Cómo se siente? Lo más típico es el hormigueo, el adormecimiento, como si se durmieran los dedos. Sobre todo el pulgar, el índice, el medio y la mitad del anular. Y es muy característico que pase o empeore de noche. Ajá, te despierta el hormigueo. Exacto. Y con el tiempo, si no se trata, puede haber pérdida de fuerza en la mano, que se caigan las cosas. ¿Y cómo se confirma? Hay pruebas clínicas como la de Palen o la de Tinel que pueden provocar los síntomas, y estudios como la electromiografía para ver cómo conduce el nervio. Si conectamos esto con el panorama general, es la neuropatía por atrapamiento más común, o sea, el nervio atrapado más frecuente que hay. Ya veo. ¿Tratamiento? También va por pasos. Primero férulas para usar de noche, que mantienen la muñeca recta. Antiinflamatorios, a veces infiltraciones con corticoides dentro del túnel. ¿Y si nada de eso funciona? Entonces, la cirugía. Consiste en cortar el ligamento que forma el techo del túnel para darle más espacio al nervio mediano. Suele dar muy buenos resultados. Muy bien. Para ir cerrando, mencionaste también lesiones de tendones en general. Sí, una mención rápida. Aparte de la tenosinovitis, los tendones se pueden lesionar por cortes, ¿no? Un accidente en la cocina, en el trabajo. Claro. O se pueden romper espontáneamente, por desgaste o por un tirón muy fuerte. ¿Y eso es grave? Depende. Pero es importante destacar que las lesiones de los tendones flexores, los que usamos para doblar los dedos hacia la palma, Los de agarrar. esos mismos, suelen ser funcionalmente más delicadas. Casi siempre necesitan una reparación quirúrgica. Y tiene que ser una cirugía cuidadosa, hecha por alguien con experiencia en mano. Y la rehabilitación después es clave. Y es larga. Entendido. Bueno, entonces, si recapitulamos un poco, Sí, hemos cubierto un espectro bastante amplio, ¿no? Desde fracturas por caídas como la Colles o la Smith, otras más complejas que afectan la articulación como la Barton. las de la base del pulgar, Bennett y Rolando. Exacto. Y luego nos fuimos a problemas de partes blandas. El nervio comprimido en el túnel carpiano, los tendones inflamados en el de Quervain. Ajá. Queda bastante claro cómo el mecanismo, o sea, cómo te haces daño, una caída así o asá, un movimiento repetitivo, se relaciona directamente con el tipo de lesión que aparece. Totalmente. Y eso quizá nos lleva a una reflexión final, ¿no? A ver, Pensando en la vida moderna. Estamos todo el día con teclados, con el móvil, muchos trabajos implican movimientos repetitivos. ¿Cómo crees que podrían evolucionar estas lesiones? ¿Veremos todavía más casos de túnel carpiano, de tenosinovitis? es una buena pregunta. Si entendemos mejor las causas, Exacto. Nos lleva a preguntarnos qué más podríamos hacer en prevención. En ergonomía en el trabajo, en casa. Hay medidas que podrían aplicarse de forma más general para cuidar mejor nuestras manos y muñecas, que usamos para todo. muy interesante. Pues con esa pregunta para pensar, creo que podemos concluir este análisis detallado.